Hola, muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado esta invitación de protección. Para nosotros es un gusto estar abriendo este segundo semestre con nuestras conversaciones de futuro con ustedes, nuestros aliados, quienes hacen posible junto al equipo protección que podamos materializar esa propuesta de valor que entregamos a nuestros clientes, a la sociedad colombiana, a millones de personas que confían en nosotros como organización. Así que muchísimas gracias. Hoy la idea es poder hablar sobre los retos postelecciones que tenemos como país y las tendencias de liderazgo que impulsarán a las organizaciones del futuro. Y para eso, pues tenemos a nuestro anfitrión, Juan David Correa, a quien doy una cordial bienvenida y en unos minutos les presentaré a nuestros dos invitados que estarán conversando también con Juan. Así que, Juan, comienzo por darte la bienvenida. Gracias por abrir este espacio, por motivarnos a tener estas conversaciones de futuro. No, Sandra, muchas gracias y muy especial a todas las personas que nos están acompañando, todas las personas que son socios nuestros en esta ambición y en este propósito de construir futuro para los colombianos. Muy contento de estar aquí y nuevamente muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Pues Juan, como lo decíamos en la introducción, esta es una conversación luego de un primer semestre que estuvo muy marcado por un periodo de preelecciones, elegimos al Congreso de la República, elegimos al presidente de la República, que justo mañana empieza la etapa de posesión del Congreso y en agosto del presidente. Hay muchas preguntas. Nosotros con el equipo que lidera la relación con nuestros aliados estuvimos enviando comunicaciones y encuestas para saber de qué temas quisieran hablar nuestros aliados con nosotros, de qué querían conversar, y el tema fundamental fue qué viene para el país. Y para eso, pues atendiendo también tu recomendación, invitamos a Ricardo Ávila, quien es analista económico, una de las personas del país que tiene la mayor capacidad de ayudarnos a entender en términos de mercados, de política, de economía, de bolsillo, qué es lo que se nos viene. Y pues con las buenas tardes y las buenas noches, porque nos acompañas desde España. Qué rico, Ricardo, tenerte con nosotros. No, para mí es un verdadero gusto y un honor poderlos acompañar, de verdad, con una compañía a la que admiro, respeto y le tengo un especial cariño desde hace tanto tiempo. Muchísimas gracias, Ricardo. Lo que queremos es que Juan y tú tengan una conversación. Yo lo que voy a estar haciendo es más poniéndoles unos temas de provocación que fueron los que a través de las encuestas nos estuvieron enviando nuestros proveedores. Aquí quiero recordar que tenemos aliados de todos los tamaños. Aquí hay jóvenes que nos prestan servicios de freelancer, pequeños empresarios, grandes empresarios, al final la mezcla de lo que es este país, de emprendimiento, de oportunidades, de gente que se levanta todos los días a crear empresa, y las preguntas que ellos nos enviaron van muy en el sentido de cómo estamos viendo el país y si nuestra mirada es de optimismo. Y ahí le quiero dar la palabra a Juan para que arranquemos esta conversación. No, muchas gracias, Sandra, y bienvenido, Ricardo, socio de conversación y amigo de conversación en muchos espacios. Un placer tenerte por acá y muchas gracias por acompañarnos. Yo lo primero que quiero compartir con todos es que estamos en un escenario en el cual quiero abrir dando un mensaje de posibilidades de que este país tenga un proceso de transformación profunda en un territorio en el cual pues nos vamos a enfrentar con un próximo gobierno con el cual esperamos que tengamos muchas posibilidades. Yo creo que este país es un país con una historia y con una tradición bastante amplia en todo sentido, con una fuerte institucionalidad y con la capacidad de mirar el futuro de una manera muy prospectiva. Creo que vamos a empezar un periodo de conversación en este país que yo lo veo con optimismo alrededor de muchas reformas y posibilidades que espero atiendan muchas de las necesidades del país. Por supuesto, estamos en un territorio de optimismo, también un territorio en el cual no solo hay una coyuntura especial en el país, sino una coyuntura mundial alrededor de lo que son la economía del mundo y los mercados, y seguramente vamos a tener oportunidad de hacerlo. Pero quiero iniciar pues de esta manera con un diálogo con Ricardo alrededor de lo que posiblemente serán el futuro de Colombia en un territorio pues, en el cual tenemos que observar muchas cosas y muchas posibilidades que nos está entregando el país y nos está entregando el mundo también. Así es, no, yo creo que, perdón, que indudablemente pues esta es una época muy interesante desde muchísimos puntos de vista. Yo entiendo que
cuando uno habla con algunas personas, pues hay una dosis de incertidumbre porque claramente pues estamos transitando un camino inexplorado en materia de alternancia política, pero al mismo tiempo yo quiero comenzar simplemente expresando mi confianza en el sentido de que Colombia es un país con una fortaleza institucional y con una democracia vibrante y con una economía también muy resiliente que indudablemente me generan confianza hacia adelante y también la esperanza de que obviamente pues el nuevo gobierno sepa hacer las cosas bien y tome las decisiones correctas y que claramente con el apoyo y la participación de la empresa privada pues tengamos pues una mejor situación dentro de 4 años. Ricardo, yo inclusive creo que buena parte pues de lo que aquí debemos estarnos preguntando todos es, lo primero, un poco el aterrizaje en un entorno económico complejo, porque yo quisiera como compartir contigo una primera aproximación y es que estamos en este momento y sobre todo pues para la industria en la que estamos nosotros en un momento bastante retador alrededor de lo que son la coyuntura de mercados. Creo que independiente del escenario político en el que estamos en este país, ¿cierto? Y que ahorita seguramente profundizamos un poquito en la mirada. Yo creo que lo primero que hay que mencionar es que estamos con un reto importante de lo que ha sido una coyuntura económica mundial que definitivamente tiene que tener muy en cuenta todos los escenarios inflacionarios que nos están teniendo en una conversación muy de reto alrededor pues, de los mercados. De hecho, una de las discusiones, y quería compartir contigo tu visión, la primera de ellas es toda la conversación mundial alrededor de una posible recesión, que esperamos, al menos del lado nuestro, nuestra visión es mirar de qué forma se va a presentar la recesión, cómo va a afectar los mercados, pero lo más importante es cómo cada uno de los países toma medidas desde el punto de vista económico responsable para poder hacer que la transición de la economía sea una transición juiciosa, una transición adecuada, que incorpore todas esas variables de controlar un poco la demanda alrededor del comportamiento y de las decisiones que tomen los bancos centrales en el mundo. Cosa a la que no somos ajenos. Esta economía nuestra es tan conectada como cualquier otra del mundo y hoy más, y por eso pues ahí tenemos también una coyuntura de mercado a la que quisiera pues que nos aproximemos con tu visión en esta primera parte. Así es, sí, muchas gracias. No, indudablemente es una época compleja en materia internacional. Es compleja por dos circunstancias. Claramente nosotros estamos saliendo del impacto de la pandemia, pues esa circunstancia pues llevó a la economía mundial a su peor desempeño desde el final de la Segunda Guerra Mundial, un desempeño aún más negativo que el causado por la crisis financiera internacional de 2008 que se sintió sobre el crecimiento en 2009 y veníamos en esa senda de recuperación, una senda que no estaba exenta de tensiones porque claramente los programas de estímulo de los gobiernos hicieron que la demanda se recuperara mucho más fuerte que la oferta y los precios comenzaron a subir, desde finales del año pasado. Pero cuando ya se pensaba que entraríamos en una etapa de normalización, pues llega la invasión de Rusia a Ucrania y causa pues un choque muy significativo no solo en términos de seguridad, sino sobre todo abastecimiento de productos claves. Y por cuenta de esa circunstancia, pues estamos enfrentados a el escenario de una desaceleración muy fuerte, combinado con estas presiones inflacionarias que se hicieron más evidentes. Pues y el temor de los más extremos es que regresemos a la famosa estanflación de los años 70 del siglo pasado, un término que combinaba estancamiento más inflación. La verdad es que por ahora, más allá de que claramente pues estamos viendo esa pérdida de ritmo en algunas economías, pues el mundo va a seguir creciendo. Los cálculos más recientes del Fondo Monetario Internacional hablaban de una expansión de la economía mundial de 3,5% en 2022. Es verdad que esos pronósticos son inferiores a los que se planteaban en enero de este año, pero todavía estamos en terreno positivo. También es verdad que los países, la gran mayoría, se están desacelerando. El propio Fondo Monetario
habló que de los 190 países que forman parte de esa entidad, 146 van a crecer menos de lo que se pensaba a comienzos del año. Pero aún dentro de esa circunstancia, el mundo va a tener un comportamiento positivo, lo cual no quiere decir que haya naciones que individualmente probablemente estén en terreno negativo, comenzando por las más desarrolladas. En este caso en concreto, muy probablemente Estados Unidos, Canadá y buena parte de la Unión Europea van a entrar o tienen posibilidad de entrar en una recesión que es definida como 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Pero aún en medio de esas circunstancias tan complejas, que adicionalmente se combinan con un alza en las tasas de interés, pues hay que tener la esperanza de que los correctivos que se tomen a tiempo hagan que esta desaceleración sea de corto plazo. Ojalá sea así. Sí, inclusive Ricardo, un tema importante pues con el cual nosotros permanentemente conversamos con los clientes alrededor de cuál es la mirada alrededor de la inversión y sigue siendo válido el principio de diversificación y de definición pues de un perfil de riesgo muy claro de mediano y largo plazo. Obviamente hay coyunturas que tienen más profundidad que otras en los mercados. Y esta es una en la cual pues tenemos que ser conscientes que las variables en general son variables que han estado afectadas, los temas de inflación, la renta variable internacional ha tenido un ajuste por ese mismo tema que tú mencionas, pero al final del día una reflexión importante es que los ciclos desde el punto de vista de los mercados también generan una volatilidad, pero cuando uno mira el comportamiento a largo plazo, de la composición de los portafolios, es donde está realmente el centro de gravedad. Yo recuerdo, y tal vez tú y yo comenzamos, y aquí para compartir con todas las personas que nos acompañan, cuando empezó la pandemia, obviamente los mercados pues en abril de hace un par de años se devolvieron como un 20-25%. Y hubo una capacidad de rebote que no sabemos si va a ser la misma, pero al final del día el año terminó con rendimientos casi que de doble dígito una vez el ciclo de la pandemia en lo que descontaron los mercados estuvo incorporado en la rentabilidad. Yo creo que aquí de alguna manera tenemos que mirar de manera positiva, conservando los perfiles de riesgo, tomando decisiones adecuadas en términos de lo que es la composición de portafolio, que entre otras hay unas variables que obviamente tienen coyuntura, pero hay otras que favorecen los portafolios, por ejemplo el caso del dólar. El tema, la revaluación del dólar, pues tiene una participación importante en los portafolios de inversión de nuestros clientes y eso de alguna manera favorece también o compensa un poco la rentabilidad de los otros tipos de activos. Entonces creo que aquí un mensaje muy importante alrededor de la coyuntura es siempre conservar el principio y la mirada de mediano y largo plazo de diversificación para no tomar decisiones en lo que tiene que ver con las inversiones de cada uno de todos los clientes nuestros y de ustedes, pues que también son clientes nuestros, alrededor de decisiones muy apresuradas en coyunturas muy complejas. Creo que ese es el centro más importante y obviamente las decisiones que tomen en el país, que muy bueno escuchar antes de entrar un poco a hablar una mirada pues de lo que es el sistema pensional en Colombia, un poco tu mirada alrededor del mercado local y de los retos que tiene la economía colombiana en esta transición en medio de esta coyuntura. Sí, así es. Voy a referirme simplemente a ese tema del fortalecimiento del dólar, que claramente en un escenario de incertidumbre global, por supuesto, hay tendencia acentuada por esta perspectiva de mayores tasas de interés en Estados Unidos a que los capitales busquen el refugio en aquellos activos que consideran más seguros. En tal sentido, pues todas las monedas en general se han depreciado frente a la moneda estadounidense. El euro, para citar el caso de una divisa tradicionalmente fuerte, ha perdido cerca de 14% frente al dólar en los últimos 12 meses, de tal manera que cuando uno mira pues el peso alrededor de los 4.300, el dólar alrededor de los 4.300, 4.400 pesos y cree que es una circunstancia exclusiva de Colombia, eso no necesariamente es así. Esto es un fenómeno claramente global de reacomodamiento de diferentes opciones que hay en el mercado financiero, pero en último término lo que tú dices es absolutamente válido. O sea, lo que importa es tener la capacidad de reacción por parte de los expertos en hacer inversiones y encontrar las oportunidades, porque las oportunidades claramente siguen existiendo. Entonces,
Aquí cero catastrofismo, lo que hay es que saber leer evidentemente las señales a tiempo y poder reaccionar de manera oportuna. Entonces, digamos, yo no tengo ninguna inquietud en que eso va a ser así y que de hecho puede haber posibilidades que van a ser muy interesantes en la medida en que evidentemente pues se recomponen los portafolios y la renta variable en algunos casos puede pasar a ser un poco menos atractiva que la renta fija, pero en estas etapas de transición hay que tener los ojos bien abiertos y sobre todo cabeza fría para reaccionar. No, Ricardo, y aprovecho pues como a tu comentario, lo comparto completamente, es poco tener, y en el caso de protección, pues lo que tenemos, como tú conoces bien y todos los clientes nuestros, una posibilidad muy amplia de estar teniendo unas posibilidades de inversión importantes en estos momentos de ciclo. Hoy la renta fija en Colombia es una oportunidad de inversión también para los clientes. Es decir, yo creo que estos ciclos generan también oportunidades para los inversionistas, independiente pues de la tranquilidad que tenemos que tener con el entorno local. Y aprovecho para pedirte una visión alrededor de, pasando un poquito al panorama legislativo, ya ubicándonos un poco en lo que es el nuevo gobierno, que de alguna manera pues tiene un impacto, todas las decisiones y las conversaciones del nuevo gobierno tienen un impacto en los mercados pues empiezan a descontar claramente todo lo que va sucediendo en el panorama legislativo, pero ¿cómo ves tú lo que hasta ahora ha sucedido en términos de nombramientos, de gabinete? ¿Cómo estás viendo el inicio, que todavía no ha iniciado en forma, pero que ya tenemos unas primeras mensajes para el país alrededor de lo que será el próximo gobierno y su gabinete? No, lo primero que quisiera mencionar es que la economía colombiana viene con un impulso muy fuerte. O sea, este año Colombia creció más de 10%, en 2021 fue una de las tasas más altas de América Latina. Colombia, a diferencia de la región, recuperó plenamente el bache de producción que había tenido durante la pandemia y se pensaba que 2022 iba a ser de un crecimiento menor. Es más, las predicciones a comienzos del año oficiales hablaban de un 4,5%. La verdad es que las proyecciones más recientes, y por ejemplo la Bancolombia, pues que es de esta familia, habla de más de 7% para este año. Ayer salió tan solo el indicador de seguimiento de la economía para mayo y mostró una expansión del 16%. O sea, son tasas muy buenas y ese impulso es clave. Y es clave entre otras razones porque, por ejemplo, ha permitido que los recaudos de impuestos se comporten de manera mucho más positiva que lo esperado. Esto claramente beneficia al nuevo gobierno porque evidentemente recibe una economía en expansión. Y tal vez lo que yo más destaco de los nombramientos anunciados claramente es la llegada de José Antonio Campo al Ministerio de Hacienda. Yo diría que internacionalmente es el economista más conocido, con un enorme prestigio, pues fue secretario general de la CEPAL, fue candidato a la presidencia del Banco Mundial en el ámbito económico, al haber sido en el ámbito académico, al haber sido profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York, es ampliamente conocido. Yo creo que esa es una dosis de tranquilidad. Se ha venido conformando un equipo que en el caso del ministerio se ve bastante sólido. Hay la tendencia, tal vez en el gobierno, a que algunos de los integrantes del próximo gabinete han hablado un poco más de lo necesario. Eso causa algunos cortocircuitos en materia de mensajes y de información. Yo creo que esa es parte también del comienzo, pero que tienen que afinar claramente los mensajes y un poco, yo espero a que cuando Gustavo Petro asuma la presidencia recoja la cuerda para que claramente no haya mensajes contradictorios pues que no ayudan. Pero lo otro es que en términos políticos claramente ha habido una distensión en el país, o sea, y eso se nota de manera evidente en las encuestas, o sea, los niveles de pesimismo a los que había llegado Colombia eran muy significativos. Evidentemente han disminuido en forma importante según las mediciones más recientes, al igual que la visión de los ciudadanos de muchos elementos de la realidad nacional. Y todo eso es bueno, incluida la propia favorabilidad del presidente electo, pues que está en 64% pues según lo muestra el más reciente sondeo de Inbamer.
todo eso claramente pues muestra que hay una gran esperanza, una enorme expectativa. Ese por supuesto es un gran desafío, pero también hay un mensaje de moderación en el sentido de que pues se está formando un gabinete que no representa los colores, si se me permite la expresión, tan solo pues del partido que llevó a Gustavo Petro a la presidencia, sino un rango más amplio, y eso en ese sentido también permite vislumbrar pues que las posiciones más extremas pues no necesariamente se van a lograr imponer, sino que los temas más complejos van a ser fruto del consenso, y en el consenso pues se moderan esas posiciones, y a mí me parece eso muy positivo. Ricardo, me parece importante, antes de cerrar este primer segmento de esta conversación pues con nuestros aliados, que tomemos un poco, que compartamos un poco la visión acerca de lo que se ha mencionado en términos de reforma pensional. Ese ha sido uno de las conversaciones que ha generado un poco de incertidumbre alrededor de lo que viene en temas de reforma pensional. Y empiezo por decir que desde la industria en la cual nosotros pues participamos de manera más activa, lo que hemos hecho desde el momento cero es una invitación a un diálogo muy abierto nacional para que realmente seamos capaces de desarrollar una reforma pensional que la necesite el país. Eso no es un anuncio de este gobierno, sino que lo hemos buscado por hace bastantes años, porque definitivamente Colombia necesita un sistema integral para la vejez que tiene que tener unos ajustes. Lo importante aquí es que esos ajustes sean ajustes que protegen la propiedad del ahorro y que realmente generen un equilibrio en términos de cobertura, de sostenibilidad y equidad, con un tema adicional de flexibilidad para poder adaptar este tipo de sistema a lo que es la realidad del país. Quisiera como tu visión acerca de lo que este gobierno debe hacer alrededor de la reforma pensional que, como decimos, ha generado un mundo de conversaciones no solo en campaña, sino ahorita que se están empezando a esbozar los programas de gobierno, empiezan a tocarse esos temas de trascendencia para todos nuestros aliados y particularmente pues para protección y para el resto del país. Bueno, lo primero que es importante es el anuncio en el sentido de que el proyecto de reforma pensional no va a entrar en el primer paquete de agenda legislativa. Sabemos que la agenda legislativa pues, de este semestre va a ser muy intensa y va a estar, o su gran plato fuerte va a ser en la propuesta de reforma tributaria. Y que en la medida en que esa iniciativa, junto a otras de orden económico, como es el caso de la discusión del presupuesto nacional, o la presentación de las bases del plan de desarrollo, junto con iniciativas como, por ejemplo, la de la creación de un nuevo ministerio a cargo del cual estaría la Policía Nacional, pues van a ocupar las labores del Congreso. Por cuenta de esa circunstancia, la propuesta de reforma pensional se iría para la próxima legislatura. Eso es importante en el sentido que permite que la discusión se asiente y sea de alguna manera más racional que emocional. Pero yo creo que el tema fundamental de esa propuesta es que resuelva el problema que es. Y el problema que es que Colombia tiene un sistema de seguridad social en pensiones que tiene todavía una cobertura muy baja, y que de lo que se trata claramente es de ampliar esa cobertura para que los adultos que están en edad de retiro pues tengan el derecho a una vejez digna. Ese es el tema fundamental, el tema de la cobertura. Los otros temas, como consecuencia, o sea, tienen que partir de esa visión en el sentido de darle mucha mayor atención a esa gran masa de colombianos que hoy en día de alguna manera están abandonados a su suerte o que no se han beneficiado del todo de los mecanismos que han tratado de suplir ese faltante. Y para que eso funcione bien, el sistema que salga de esa discusión tiene que ser un sistema sostenible financieramente. Mal haríamos en buscar otros objetivos y crearle, por ejemplo, a las futuras generaciones de colombianos un pasivo enorme por cuenta de un sistema cuyos parámetros no sean sostenibles en el tiempo. Por esa razón, a mí me alegra que tengamos todos estos meses para plantear ese tema y decir que este tema, si lo vamos a reformar, es para hacerlo bien, no es para crear o sembrar las semillas de una crisis a la vuelta
a la vuelta de unos pocos años. Ese es el punto fundamental. Ricardo, y para complementar un poco, lo que se ha creado en este país es una cosa, es motivo de orgullo el ahorro que se ha creado alrededor pues, de todo un sistema de ahorro individual que ha hecho pues, que muchas personas en Colombia hayan venido construyendo un patrimonio para el futuro. Yo creo que eso es una fortaleza grandísima que además ha sido un motor para la economía. Hemos compartido en varias oportunidades que un sistema de ahorro como el que tenemos en Colombia le genera casi que medio punto de crecimiento a la economía de cara a toda la circulación de ese ahorro en inversión productiva del país, ¿cierto? Y en diversificación de portafolio. Entonces yo creo que ahí tenemos un activo y una fortaleza muy grande, una institucionalidad construida en el tiempo y una posibilidad de hacer un sistema integral más que reforma pensional, un sistema integral para la vejez de los colombianos que definitivamente es de mucha importancia. Yo creo que ahí la invitación a un diálogo que hemos hecho pues de parte de nosotros mismos va a ser fundamental para lo que tú mencionas. Bueno, para ir cerrando, hombre, yo creo que si no nos quedamos aquí conversando aquí de manera muy agradable bastante tiempo, pero quisiera preguntarte pues un último mensaje acá para que ambos cerremos el tema y un último mensaje como que quisieras darle aquí. Como sabes, estamos en este evento reunidos los aliados de protección que conjuntamente con nosotros pues construimos todo ese futuro para los colombianos. Entonces quisiera preguntarte un mensaje de cierre pues para todo el mundo en estos momentos de coyuntura local e internacional. No, yo creo que en primer lugar hay que congratularse de que Colombia, en medio de esta circunstancia global, cuando yo mencioné que de los 190 países afiliados al Fondo Monetario, 146 van a crecer menos, se me olvidó decir que Colombia está entre los otros 44 países. Es de los países que van a crecer más de lo que se pensaba. Y eso simplemente es un reflejo de las fortalezas que nosotros tenemos como nación. Y que en ese sentido tenemos que partir de esas fortalezas para mirar el futuro con mayor tranquilidad. Por supuesto que habrá desafíos, habrá retos, habrá decisiones con las que uno puede no necesariamente estar de acuerdo, pero Colombia es un país mucho más vigoroso, con un ánimo emprendedor muy significativo y con una capacidad de adaptación y de salir adelante que no podemos menospreciar. El hecho de que seamos la economía latinoamericana que mejor se recuperó después de la pandemia no es un tema menor. Y ahí no solo están involucradas, por supuesto, las ayudas del gobierno, sino sobre todo la capacidad de la población colombiana de sobreponerse a las dificultades. Alguien dirá que, claro, nosotros tenemos experiencia de superar retos, pero evidentemente esa experiencia también nos sirve ahora que comenzamos esta nueva época para encontrar las respuestas correctas. Por esa razón, mi invitación es a trabajar, a seguir creyendo y a confiar en que vamos a tener un país cada vez mejor. No quiero decir que, por supuesto, estoy prometiendo que todo va a ser un camino de pétalos de rosa, ¿no? Sin duda alguna vamos a tener épocas complejas, pero reitero las palabras que alguna vez le escuché a Esteban Piedradita, hoy rector del ICESI, quien decía: quien ha apostado en contra de Colombia consistentemente ha perdido. Yo apuesto en favor de Colombia, pues porque veo lo que ha sido nuestra trayectoria a lo largo de las últimas décadas. En ese sentido, mantengo mi fe en que saldremos fortalecidos sin duda alguna y que seguiremos creciendo y siendo un mejor país. Yo comparto, Ricardo, y antes de despedirte, comparto esas palabras y además agrego una mirada de posibilidades, porque como lo decía al principio, yo creo que hay muchas cosas que en este país deben hacerse y esta es una oportunidad también para que buenas reformas en todo sentido, las que están planteadas en la agenda de trabajo, sea esta una oportunidad para que logremos avanzar y lograr unos objetivos que como país hemos querido en este tema, por ejemplo, el sistema integral para la vejez y muchos otros. Yo quiero, para todos los que nos están acompañando, agradecerle nuevamente a Ricardo este espacio y esta conversación, decirles a cada uno de ustedes que aquí estamos dedicados día y noche a administrar, enfrentar y construir sobre la coyuntura económica
local e internacional, y todas las decisiones que toma nuestro equipo acá siempre tienen un propósito claro de agregar valor a la construcción de futuro de cada uno de los colombianos. Así que este es un mensaje de optimismo y, como tú dices, Ricardo, yo creo que tenemos que estar muy concentrados en trabajar y en estar aportando para que se tomen las decisiones que se deben tomar, pues, para seguir haciendo este país un país maravilloso, con muchas oportunidades y con la solución de muchos problemas hoy que seguramente tenemos que enfrentar de manera juiciosa. Así es, otra ni para coger impulso, decían los abuelos. El motivo. De manera que muchísimas gracias de verdad por la invitación. No, Ricardo, a ti, Ricardo. Estamos hablando, Ricardo, que estés bien. Chao. Señor, muchas gracias. Qué conversación tan amena. Más de 120 de nuestros aliados siguen en línea conectados, y eso es muestra de que realmente estamos hablando de temas que nos interesan muchísimo. Y antes de despedir a Juan, quería que le compartiéramos a ellos la invitación. Tú ahorita hacías una pregunta a Ricardo de el optimismo, también hace parte de, no podemos dejar todo en manos del gobierno, sino cómo nos estamos haciendo cargo de generar oportunidades para el desarrollo, de apoyar la institucionalidad, de acompañar a nuestros clientes en la toma de decisiones. Y se nos viene una iniciativa de protección muy bonita que por segundo año consecutivo vamos a realizar, y es el Lab de Talentos. 2, 3 y 4 de agosto vamos a juntar talentos con empresas y empresas con talento, y te quería invitar a que les extendiéramos esta invitación a nuestros aliados. Esta es una oportunidad muy bonita que, gracias, Sandra, por ponerla aquí en esta conversación. Nosotros como compañía siempre hemos tenido una mirada mucho más allá en lo que tiene que ver con la construcción de país y de futuro. El empleo y la generación de oportunidades es una de nuestras conversaciones permanentes, y por eso tenemos una oportunidad maravillosa de estar en la mitad de una conversación entre empresas en el país que están buscando talento y un mundo de personas que están buscando oportunidades. Este Lab de Talento es precisamente un escenario de conversación de todas estas comunidades, de tal manera que aprendamos y de tal manera que seamos capaces de exponer talento a las empresas que están buscando nuevas personas que hagan parte de sus equipos, y en una conversación en la cual Protección, pues con mucha ilusión, hace parte de construir esta mesa de conversación. Así que muy bienvenidos con esa invitación que nos hace Sandra. Todos los invito a que nos vinculemos a este evento que nos llena de mucho entusiasmo y hace parte, pues, de ese propósito de seguir construyendo país para todas las personas que hagan parte de nuestras conversaciones. Así es, Juan, y justamente este tema nos abre como el segundo bloque de nuestro evento, atendiendo también las recomendaciones. Cuando empezamos a preparar estas conversaciones de futuro, hablábamos de la rotación del talento y cómo cada vez más es un reto atraer el mejor talento, pero también que ese talento desee permanecer en nuestras compañías y que tenga la capacidad de enfrentar los retos que tiene cada una de nuestras organizaciones. Entonces, para hablar de liderazgo, para hablar de talento, para hablar de estos retos que se intensificaron en la época de pandemia, porque además aparecieron con mayor fuerza temas de nómadas digitales, de flexitrabajo, de estar conectados y de una posibilidad de cómo seguimos manteniendo la cultura, pero todos conectados desde diferentes puntos. Quisimos invitar a Cristina Restrepo, nuestra vicepresidente de gestión del talento, y quien adicionalmente, Cris, pues ha tenido el reto en Protección de repensar nuestro modelo, y creo que hoy es una oportunidad de abrir una conversación de cómo lo estamos haciendo en Protección, de quiénes también nos estamos referenciando, porque esto es un reto permanente. Gracias, Sandra. Sí, feliz de estar con ustedes hoy en este espacio para compartir estos temas tan retadores en medio de un entorno tan cambiante que claramente nos genera incertidumbre y que está marcado por la ambigüedad. Voy a compartirles aquí la presentación. Me anuncian, porfa, si ya están viendo. Nos dicen en el máster que todavía no. Bueno, aquí voy a... Listo, creo que ya. ¿La pueden ver?
Cris, no, todavía no está en pantalla. No sé si en el máster nos confirman. Le pedirían, porque aquí Lo debes poner en modo presentación. Sí, ok. Ahora Listo. sí. Ajá, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, quiero compartirles en estos minutos un tema súper relevante. Y como bien tú lo decías, Sandra, estamos en un entorno absolutamente movido que ha representado retos muy grandes en las organizaciones para gestionar el talento humano, con mucha oportunidad, con mucha estrategia, buscando cada vez fidelizar a las personas en las compañías, porque hemos venido teniendo unos movimientos importantes como la gran renuncia, la gran reflexión, un mundo post pandemia que se ha identificado porque las personas tenemos una gran pregunta y es, ¿para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo nos conectamos realmente? Y desde allí pues hemos visto movimientos importantes de resignificar nuestros estilos de vida, buscar otras opciones de trabajo, pensar en realmente cómo nos conectamos con el propósito. Hoy vamos a hablar entonces de liderazgo en organizaciones del futuro. Incluso hemos venido dejando de hablar de los entornos VICA o los entornos VUCA, entornos volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, para hablar de entornos BANI. Hoy vamos a hablar de este concepto, no sé si algunos de ustedes ya lo conocen, aquí lo vamos a discutir. Y es un entorno que realmente nos está poniendo en un nivel de cambios permanentes y obviamente nos abruma desde el punto de vista de la ansiedad, de la impotencia, de no saber cómo manejar todas estas situaciones tan cambiantes. En este entorno, Vani, realmente el liderazgo es absolutamente trascendental, no solo en la vida propia de las personas, porque todos somos líderes de nosotros mismos, líderes de sí mismos, sino sobre todo en los entornos donde trabajamos con otros, el liderazgo se vuelve crítico porque necesita contar con mucha valentía, con esa capacidad de sobreponerse a las circunstancias adversas, de poder entender con rapidez los cambios de ese entorno, poder ser resilientes, tener esa humildad de saber que no todo se puede controlar, que no sabemos cómo resolver todos los problemas y que necesitamos de otros para resolver esos problemas que cada vez son más complejos, y mucha visión, escucha, para poder nutrirnos de diferentes ideas, puntos de vista, de tal forma que esta construcción en las organizaciones cada vez sea más fluida, más ágil, que podamos realmente dar respuesta a estos entornos tan cambiantes. Entonces, de entornos VUCA o VICA, pasamos a hablar de entornos BANI. Y aquí está de alguna manera la descripción de este nuevo concepto que viene post pandemia con toda esta revolución a nivel mundial que vivimos. Un entorno BANI es un entorno donde hay mucha fragilidad. Estamos más expuestos al fracaso. Realmente los sistemas económicos y sociales a nivel mundial se han vuelto frágiles, han cambiado, se han resquebrajado, porque producto también del malestar social en cada uno de los países, de la necesidad que tienen las sociedades de que haya más equidad, de ser escuchadas, de poder seguir transformando la sociedad para tener una mejor calidad de vida. Todos estos cambios generan un entorno mucho más frágil, donde hay muchísimas más brechas producto de toda esta volatilidad. Ansioso es el otro concepto de un entorno BANI. Hay más inquietud, hay más zozobra porque nos enfrentamos permanentemente a situaciones ante las cuales no estamos familiarizadas, no tenemos el control de todo lo que va pasando y de alguna manera pues eso nos genera impotencia, nos genera frustración, entonces aparece la ansiedad, incluso la ansiedad como una de las enfermedades mentales y emocionales con mayor recurrencia, no solo a nivel general, sino también en el mundo de las organizaciones. Ya vamos teniendo una de las grandes tendencias es la estabilidad emocional, el equilibrio emocional, la salud emocional y la salud mental como una de las prioridades en las organizaciones. No lineal, en este nuevo entorno no hay una relación directa entre la causa y el efecto. Hay muchos pequeños hechos que pueden desencadenar grandes crisis, grandes situaciones que a veces no son calculadas ni frente a las cuales podemos prepararnos lo suficiente. Y eso obviamente nos genera un
una gran complejidad, pues porque no hay paso a paso, no hay un entorno más lógico, no hay un entorno más lineal de las situaciones. Y en consecuencia, pues todo lo que va pasando termina siendo incomprensible porque llegan situaciones ilógicas frente a las cuales nos cuesta mucho entender y comprender rápidamente, situaciones que nos siguen los patrones habituales y que nos hacen sentir con frustración, con impotencia y con un nivel de incertidumbre muy alto. En medio de este entorno, realmente, ¿qué es lo que necesitamos en un ejercicio de líder? Realmente el líder que se enfrenta a un entorno de unas organizaciones que están experimentando todos estos cambios, pues tiene que saber que las reglas del éxito del pasado o lo que usualmente tenía a la mano para resolver problemas, para enfrentarse a retos, ya no aplica. Y pues necesariamente tiene que tener nuevas herramientas, nuevas distinciones, tiene que entrar a ser mucho más resiliente, más creativo, más innovador para poder seguir construyendo una medida del éxito acorde a esta nueva realidad. Mantener la disposición es fundamental porque aquí no hay fórmulas correctas. De hecho, el aprendizaje se reevalúa permanentemente. Lo que tú ya sabías hacer, lo que tú podías manejar en diferentes situaciones, termina siendo no vigente para estos nuevos entornos y estas nuevas realidades. Tener apertura a construir, a escuchar diferentes puntos de vista, diversidad, incluir toda esta diversidad de pensamiento será muy importante y tener la capacidad de escuchar todo tipo de propuestas e ideas. Incluso los detractores, quienes inicialmente pueden no estar a favor de una propuesta, de un proyecto, de una situación. Y también los menos experimentados o novatos, porque al final el conocimiento y todo ese bagaje que traemos con el pasado puede que no sea ya necesariamente lo único válido para enfrentar todos estos nuevos cambios. Y además, pues, tener la capacidad de aceptar que estamos en un mundo lleno de paradojas, lleno de contradicciones y sentirnos tranquilos con ello. Ya no estamos en un mundo lineal y eso implica entonces que el líder cada vez sea más hábil en entender la ambigüedad que nos rodea y poder navegar sobre esa ambigüedad sin tanto costo, sin tanto esfuerzo. Hablemos un poco entonces de cuál es el liderazgo esperado para estos entornos BANI, sobre todo el liderazgo personal en primera instancia, luego el liderazgo de otros y por último el liderazgo estratégico. Cuando hablamos de liderazgo personal, estamos hablando de realmente aprender a conocernos a nosotros mismos y saber cómo nos lideramos. Es imposible acompañar a otros o liderar a otros si nosotros no nos lideramos a nosotros mismos. Hay un capítulo muy grande de la conciencia personal, cómo conocernos, cómo realmente profundizar en nuestro sistema de juicios, creencias, valores, cómo abrir nuevamente el equipaje y sacar de ese equipaje todo aquello que nos limita, que nos genera dolor, que no nos potencializa, que no nos permite avanzar con liviandad y tranquilidad en la vida y traer otros aprendizajes, otros elementos, otras distinciones para poder incorporar nuevas acciones y nuevos hábitos. El líder que realmente es un líder que conecta, que inspira, que está al servicio de los otros, empieza por conocerse mucho a sí mismo y por trabajar en construir una mejor versión de sí mismo y desde allí la coherencia es muy importante. ¿Qué significa ser tu propio líder? Finalmente significa ser protagonista de tu vida. Es dejar de estar explicando todo en el afuera. Las cosas no me salen porque mi jefe, porque la organización, porque el entorno, porque el mercado, porque hay un nuevo gobierno, porque la guerra de Rusia y Ucrania, y ustedes seguramente lo saben, muchas veces conversamos con personas en nuestro día a día que siempre tienen una justificación, una explicación por fuera de su círculo de influencia. Todo lo que le pasa le obedece a otros y no a sí mismo. Entonces, el líder que trabaja de manera enfocada en sí mismo y en su liderazgo personal, se vuelve protagonista de su vida y asume con responsabilidad todo lo que le pasa, es responsable, es protagonista, tiene conciencia de sí mismo, reconoce cuáles son sus oportunidades y también valora y celebra sus fortalezas y todo el tiempo se encarga de que su entorno, sus decisiones, sus hábitos sean coherentes con eso que ha declarado.
Hay un concepto muy importante que se viene trabajando en estos nuevos entornos también, es la humildad ontológica. Y esta humildad ontológica tiene que ver con esa capacidad de ser conscientes, de conocernos mucho a nosotros mismos, de ser vulnerables. En la humildad ontológica pasamos de ser controladores a ser realmente aprendices. ¿Qué es esa transición? Muchas veces la autoestima, la valía personal y profesional en nosotros está desde tener la razón, está desde ser el más hábil, el más inteligente, el que siempre logra convencer a otros de las posturas, el ser más argumentativo, el ser más estructurado, más profundo. Y ahí está todo el mundo del control. Y por eso es que en el entorno Bani es tan complejo para todos los seres humanos poder navegar todos estos cambios, porque el ser humano está pensado desde el control, cómo yo controlo todo lo que me pasa para no invertir tanta energía y poder estar en un momento más de estabilidad. La humildad ontológica llega entonces para declararnos aprendices. El que es aprendiz está dispuesto a recibir cualquier punto de vista, está abierto a escuchar y finalmente construye con otros. Y en un entorno Bani necesitas pararte en un rol de aprendiz porque todo no lo sabes, no lo puedes controlar. Este concepto de no lineal es lo que tú pensabas que iba a pasar, finalmente no pasa, y entonces cómo te mueves desde ahí, ¿sí? Cómo no te das látigo porque tu verdad no era la verdad finalmente, tu opinión, tu concepto finalmente está reevaluado porque el entorno te está mostrando permanentemente cambios y te dicen no era por ahí, finalmente no era por ahí, todavía no se sabe por dónde es porque no necesariamente te dan certezas de por dónde enfocar las acciones, las decisiones para lograr el resultado. Entonces la humildad ontológica viene como un concepto súper relevante en este nuevo entorno Bani. El coeficiente de adaptabilidad. Siempre hablamos de coeficiente intelectual, ¿sí? De esa capacidad intelectual que tienen las personas, de ese IQ, de esa capacidad cognitiva. Al final, lo que estamos viendo en un entorno como este, y lo vemos en las organizaciones, en los procesos de identificación de talento, es las personas que son capaces de entender el entorno, de aceptar rápidamente los cambios que trae ese entorno y de adaptarse, desarrollando nuevas habilidades, nuevas competencias, fortaleciendo su ejercicio de liderazgo personal, realmente son las personas más vigentes. Es el talento más vigente, el talento más atractivo en el mercado. Entonces, más allá de hablar de coeficiente intelectual, que todos lo tenemos, unos más que otros, el gran paradigma ahora en este entorno es el coeficiente de adaptabilidad. ¿Qué tanto somos capaces de adaptarnos a entornos ambiguos, complejos, a dificultades, para sacar de nosotros estas habilidades, esta resiliencia, esta agilidad de aprendizaje y poder seguir navegando en medio de estos retos en las organizaciones? Liderazgo de otros es el otro capítulo. Luego de que yo tengo un liderazgo de sí mismo de manera empoderada, llego a estar al frente de acompañar a otros, tengo esa gran responsabilidad. Y en el liderar a otros hay una gran diferencia entre ser jefe y realmente ser líder. Los líderes realmente dejan de ser líderes técnicos. Usualmente el jefe, quien ejerce un liderazgo más tradicional, tiene un liderazgo más técnico. Y un liderazgo técnico que se resuelve muy desde el proceso, desde el procedimiento, desde dar las instrucciones, desde informar, ser dueño de la verdad, decir qué se hace, cómo se hace, poner siempre la última palabra o resolver problemas que están más explicados desde el procedimiento, que son fáciles de diagnosticar, que son más exactos, más controlados. En un entorno Bani, el liderazgo debe trascender a ser un liderazgo adaptativo. Y en el liderazgo adaptativo realmente estamos hablando en términos de un mindset permanente de aprendizaje. Cómo estamos todo el tiempo aprendiendo, cómo estamos desaprendiendo todo el tiempo, lo que antes nos servía ya no es útil en este momento, cómo realmente conectamos con las personas y ejercemos un liderazgo más enfocado a los propósitos. Aquí hay 8 pasos para accionar en el liderazgo. La fuente es Conferri, una fuente muy importante que todo el tiempo nos está nutriendo en estos temas de gestión del talento y más en un entorno tan cambiante. Y aquí hay 8 acciones, 8 pasos que están enfocados a ese accionar en el liderazgo. Promover propósito. Las compañías necesitan tener claro un propósito, pero no solo desde la declaración, sino también desde el accionar.
cómo ese propósito realmente se vive en la realidad de la compañía, porque los talentos son selectivos, ya las compañías no eligen a los talentos, realmente los talentos están eligiendo a las compañías. Y eso me ha venido pasando a mí incluso en muchas de las entrevistas que tengo con el talento. Me siento entrevistada, no soy yo quien entrevista, sino que me siento entrevistada y me preguntan cómo es la cultura, cuál es el enfoque en las personas en la compañía. Y ese líder con el que yo voy a trabajar realmente es inspirador, es cercano, es humano. Entonces, promover propósitos será una actividad muy importante de cara al liderazgo. Ser empático, permanecer calmado, claro y confiado. Y eso solo se logra si tú logras liderarte a sí mismo, conocerte mucho, saber cómo reaccionas frente a las diferentes situaciones, cómo está tu mundo emocional, qué tan cómodo te sientes cuando tienes exposición al estrés, cuando algo no te sale bien, cuando te equivocas, qué tanta seguridad psicológica y emocional tienes a la hora de enfrentarte a retos complejos. Ser orientado a la acción, pero reflexivo, siempre revisando qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos aprender, qué podemos mejorar. Ser inspirador, en ese liderazgo inspirador hay que conocer de verdad a las personas, hay que tener un interés genuino por las personas, ser vulnerable, estar cómodo con decir no sé, estar cómodo con decir estoy preocupado, estoy cansado, necesito ayuda. Ese rol de líder inspirador que al final aparece como un ser humano, que tiene una responsabilidad importante, pero que no es radicalmente diferente a los demás y que en equipo logra tener estos talentos y este aporte del equipo. No es el superhéroe, sino es el líder que a través de otros puede lograr grandes resultados. Ser resiliente, como lo veíamos ahorita, ser capaz de entender el entorno, de adaptarse y cultivar esa mentalidad de crecimiento, de experimentación, de innovación, de buscar siempre posibilidades, alternativas y por último ser valiente para tener conversaciones difíciles, para enfrentar situaciones complejas, para tomar decisiones complejas, para poder levantarse cada mañana a pesar de las dificultades y de la incertidumbre o la ansiedad que eso puede generar, con la firme convicción de seguir trabajando en el propósito, de seguir adelante en todos sus roles y sus retos. El liderazgo necesita sin duda del mundo emocional y hemos venido trayendo mucho este aprendizaje, que más allá de hablar de conocimiento representa es sabiduría. Cómo como líderes nos conocemos más desde el mundo emocional y cómo empezamos a hablar de emociones en los entornos organizacionales. Cómo también tenemos más herramientas para gestionar la emocionalidad de nuestros equipos. Ahora les decía, como prioridad la salud mental, la salud emocional en un mundo que está siendo caótico. Y en general, cuando hablamos con las demás organizaciones, hemos venido viendo cómo las tendencias en términos de diagnósticos psiquiátricos, diagnósticos de salud mental, incluso de otras enfermedades que se responden por niveles de estrés importantes, han venido incrementando. Entonces, los líderes tienen que hablar de las emociones, tienen que ser gestores emocionales con sus equipos, tienen que escucharlos y no tienen que ser ni coaches, ni psicólogos, ni terapeutas, pero en relación con ese liderazgo de sí mismo, poder conectar, poder escuchar, poder darle validez y legitimidad a todas las emociones que aparecen en un mundo tan complejo como en el que estamos expuestos. Y por último, liderazgo estratégico, muy importante. Nunca perder la visión, siempre tener clara la visión y crearla permanentemente, divulgarla permanentemente, conversar sobre esa visión y sobre ese propósito con los equipos, tener esas habilidades para comunicar, porque al final quienes ejercemos un rol de liderazgo necesitamos conectar con otros, movilizar, llegar al corazón, despertar el interés, y esas habilidades de comunicación serán muy importantes. Estar muy orientados al entorno, estar permanentemente leyendo, escuchando, referenciando nuevos modelos, conociendo las nuevas tendencias en el sector en el que trabajan y en general en el mundo, qué pasa en los diferentes ámbitos de la vida, de la sociedad, para poder tener un mindset mucho más amplio que le permita traer entonces nuevos referentes para la toma de decisiones, para definir planes estratégicos, para realmente tener un enfoque estratégico en su ejercicio de liderazgo.
ser ágil y tener esa capacidad de aprendizaje, y es no sentirse producto terminado, sentir que es aprendiz, que realmente es un profesional que, a pesar de los años, la experiencia, el conocimiento, los títulos, sus logros, es aprendiz, y que se basa en ese concepto de humildad ontológica que hemos hablado. Y por último, el último mensaje para todos ustedes es estar cómodo con estar incómodo y no saber. Esta es la invitación con la que cierro esta conversación, y es en un entorno Bani, en unas nuevas organizaciones donde estamos enfrentados a todos estos cambios, a esta complejidad, a la fragilidad. Es muy importante que empecemos a entrenarnos con sentirnos cómodos estando incómodos y sentirnos cómodos al no saber, porque esta es la nueva realidad, es una realidad que nos va a retar permanentemente a seguir trabajando en nosotros mismos y a fortalecer nuestros ejercicios de liderazgo para poder atraer el mejor talento y para poder seguir repensando y transformando las organizaciones en las que trabajamos. Así que con esto termino este espacio. Espero que haya sido de mucha utilidad estos mensajes y estas reflexiones en estos entornos tan retadores para el talento humano y para todos los líderes en las organizaciones. Cris, qué conversación tan inspiradora, y aprovecho porque quizás muchos de nuestros aliados no conocen la oferta de Universidad Protección, que es una plataforma que hemos venido enriqueciendo, que nació, digamos, en talento humano, y al principio era más del equipo Protección como al servicio de nosotros mismos, y después vimos que lo podíamos compartir con nuestras empresas y con nuestros aliados, y creo que en esa plataforma también encontramos muchas de estas temáticas en liderazgo, en bienestar, que al final es lo que nos permite estar todo el tiempo conectando con esas necesidades de nuestros equipos y con su desarrollo. Sí, así es. Tenemos una oferta muy, muy enriquecida en la Universidad Protección para todos nuestros clientes según su ciclo de vida, preferencias, necesidades, charlas de bienestar financiero. Tenemos una oferta súper, súper diversa para nuestros talentos jóvenes, todas aquellas personas incluso que están en la búsqueda de emprender o enfrentarse al mundo profesional y al mundo laboral. Toda esta oferta está pensada para que cada vez podamos aportar desde nuestro propósito organizacional a generar empleabilidad, a seguir aportando, a crear capacidades para el desarrollo, para que todos nuestros clientes y quienes aún no son clientes nuestros, pero pueden ser personas que pueden interactuar con nosotros absolutamente en nuestras plataformas, puedan nutrirse, y en ello queremos ser muy coherentes y tener toda esta oferta para seguir aportando al país desde el aprendizaje, el emprendimiento y el conocimiento. Cris, muchísimas gracias. Pues contigo cerramos este encuentro, esperamos que sean muchísimos más, y antes de que se desconecten, pues para Protección es muy importante escuchar a los diversos grupos con los cuales interactuamos y construimos relaciones de largo plazo, y muy posiblemente todos ustedes debieron haber recibido en sus correos una encuesta de una firma investigadora que se llama Inbamer, con la que estamos haciendo nuestro estudio de reputación. Para nosotros es fundamental que ustedes nos ayuden a diligenciar esa encuesta, pues entender las oportunidades de mejora, pero también las fortalezas que como organización tenemos en la construcción de una mejor sociedad y en la entrega de valor para los diferentes clientes y públicos, nos va a ayudar a generar mayor sinergia y mayor oportunidad en nuestra entrega de valor. Así que los invito a que por favor revisen en sus correos ese correíto que recibieron de Inbamer, a que vuelvan y se conecten con nosotros cada que lo necesiten, a través de los líderes de relación, a través de los equipos administrativos. Para nosotros ustedes hacen parte fundamental de nuestro equipo Protección, y por eso es fundamental que sigamos construyendo estas relaciones y estas conversaciones de futuro. Esperamos verlos en una próxima oportunidad, y recuerden, siempre que tengan una inquietud, aquí está todo un equipo dispuestos a afianzar esta relación. Un abrazo y nos vemos en otra próxima oportunidad.